Todos los días recorremos la provincia de punto a punto y hablamos con sus protagonistas. Es La Mañana de Guadalajara. 12:38 y para nosotros el protagonista en los próximos minutos hasta la 1 de la tarde va a ser un personaje de la historia, pero antes que él incluso otro personaje que hará historia, lógicamente en su paso por Guadalajara, azudense de nacimiento, pero muy enamorado de su tierra y por supuesto también de las historias que guarda la historia. Les decía yo al principio que hoy lunes tenemos un nuevo episodio de esos bustos con historia que nos suele traer al comienzo de la semana nuestro querido José Luis Solano, y aquí le tenemos ya dispuesto una vez más a hablarnos e introducirnos en lo que es la personalidad y los méritos de esos bustos de bronce colocados a lo largo del paseo del doctor Fernández y Parraguirre. José Luis, muy buenos días. Ahora, salúdales a todos. Que si quieres que hable por tu micro, hablo por tu micro, pero si quieres que hable por el mío, me enchufas. El técnico que hay veces que se le va a la cabeza. Bueno, la verdad es que digo que yo ya se lo he advertido a los oyentes y paseantes guadalajareños que si a lo mejor pasan esta mañana a lo largo del Paseo de las Cruces, como esta mañana o cualquier mañana. No, hoy en especial quizá haya uno de los bustos llamado de Moisés de León que les guiñe el ojo de nuestra parte de una manera un poco pícara y especial. Quizás ocurra. Que es que todo es por menearle un poquito los huesos, ¿no? A él. Moisés de León o Moisés de Guadalajara, como se le conocía por ambos nombres. Mosé Ben Sentop de León, por cierto, lo del Ben Sentop me parece ser que significa, se aplicaba a muchos hombres, a muchos judíos, porque significa el buen hombre. Sí. Amigo, o sea que, pero bueno, eso ya es que debe ser como un apelativo cariñoso. Sí. Es que te encuentras muchos Ben Sentop de Guadalajara, de no sé dónde, de aquí, de allá, pues sí significaba... Más el top es lo que conocemos como no. ¿Cómo es? Ben Sentop. Ben Sentop. Oye, es que ¿sabes qué pasa? Que a lo largo de estos días yo estoy viendo... Estás aprendiendo idiomas, ya lo sé. Que contigo aprendemos no solamente de la historia, sino también un poquito de Yo lo digo como me suena. Bueno, pues entonces, querido José Luis Solano, Ben Sentop. Ben Sentop de Azuqueca. Vamos con ello, que nos liamos aquí a hacer chascarrillos y no paramos. ¿Quién era este señor? Mosé Ben Sentop de León, o Moisés de León, o Moisés de Guadalajara. Pues era un rabino del siglo XIII y principios del siglo XIV que es conocido por haber sido uno de los principales filósofos de la Cábala. La Cábala, como sabes, y si no sabes te lo explico, es una escuela de pensamiento que analiza los textos de la Torá, o el texto sagrado de los judíos. Es decir, era un pensador de la mística judía y con una trascendencia innegable, teniendo en cuenta que es el libro del esplendor, o el Zohar. Es una obra que algunos consideran, tras la Biblia y el Talmud, la tercera de las obras supremas del judaísmo y que se redactó aquí en Guadalajara. O sea, que era un pensador, era filósofo, teólogo, pensador, incluso reformista de su tiempo en la religión judía, porque bueno, pues ahora te explicaré que había diferentes tendencias y él estaba por una muy, muy concreta y fue por la que estuvo investigando y la que estuvo propagando. Su tiempo es plena Edad Media, según me has contado. Su tiempo, bueno, se estima que nació a mediados del siglo XIII, en tiempos de Afonso X el Sabio. ¿Y cómo era España, o cómo era, mejor dicho, Guadalajara en aquella época? Pues contarte que, bueno, aquí no solo en Guadalajara, sino en toda la península ibérica, había judíos desde que esto era la Hispania romana, o sea, ya llevaban aquí. Lo que pasa es que entre los siglos 8 y 11, pues la comunidad judía era bastante prominente, por lo menos aquí en Guadalajara. De hecho, digamos que las zonas por las que se localizaba la aljama, es la comunidad judía de las localidades. Aquí se localizaba por la zona entre la calle, lo que es ahora Ingenio Mariño, Benito Hernando y la parte baja de la calle Mayor. Todavía se puede ver por ahí trazados sinuosos de calles, que eso era muy típico de aquellas comunidades, sí, claro. No, oye, que es muy curioso el volver a pisar los lugares y los rincones de Guadalajara que en su momento, bueno, pues tuvieron y albergaron esta historia, para que veamos lo que cambian las circunstancias, lo que en el 2017 nos parece algo normal o nos llama la atención. Por ejemplo, y no me voy a remontar muchos años atrás, la apertura de una mezquita aquí en el centro de la capital, que en su momento levantó el revuelo. Bueno, pues si nos remontamos siglos atrás, vemos aquí estamos hablando de sinagogas. Eso es, que lo que tenía era una gran presencia, por ejemplo, de sinagogas. Hoy en día la gran presencia son de iglesias cristianas. Pero por eso me refiero en aquellas que épocas mirar hacia atrás para darnos cuenta de dónde venimos y dónde podemos estar dentro de un par de siglos, ¿no? Es un hecho, a ver, por supuesto, la religión y la cultura predominante era la cristiana. Lo que pasa es que había convivencia de la musulmana
musulmana, la judía y la cristiana. Y aquí la judía en concreto, en la Aljama de Guadalajara, tenía muchísima influencia y muchísima presencia, y había muchas sinagogas. Estaba la mayor, la sinagoga mayor, en la calle Ingenio Mariño, la de los Matutes, en la Plaza Santa Clara, junto a la iglesia de Santiago, la del Midrash, en la calle de la Sinagoga, la que es ahora la calle de la Calle Sinagoga. Sinagoga, sí, se sigue llamando. La de los Toledanos, en Benito Hernando, esquina Juan Catalina, donde se edificó posteriormente el Convento de la Piedad, y después otra en la Cuesta Calderón. Es decir, había mucha influencia judía aquí en Guadalajara, hasta el punto de que Álvar Fáñez, cuando reconquistó la ciudad, que no solo había musulmanes, había judíos, les siguió permitiendo tener sinagoga hasta su expulsión. Y fue un privilegio que incluso Alfonso X el Sabio pues les mantuvo, ¿no? Les mantuvo. También hay que decir que, claro... los que tenían la pasta eran los judíos. Sí, habitualmente les interesaba tener transacciones o tenerlos al menos contentos, no... Bueno, sí, pues eso, por supuesto. Pensaban con muchísimo dinero y efectivamente, y además que siempre ha sido una civilización muy, muy productiva. Claro. Pues en este contexto fue en el que no solo, digamos, en el que se desarrollaba aquí en Guadalajara culturalmente una actividad prácticamente frenética, hasta el punto de que Guadalajara era el centro de la mística judía en Sefarad. Es decir, esto estaba lleno de filósofos, estaba lleno de pensadores, de teólogos, y entre ellos pues nuestro Mosén Ben Sem Tov de León, o de Guadalajara, como ya le bautizaron algunos, que te decía, nació en León aproximadamente por el 1240, se estima, y ya desde pequeño pues tuvo sus inquietudes filosóficas, y lo cual le llevó a viajar bastante y a propagar pues un poco cómo entendía él la religión judía. Desde su propio enfoque, porque bueno, por aquella época había como dos enfoques, uno que era más racionalista y otro que era más ortodoxa. El primero defendía más la austeridad, la pobreza como mejor modo de acercarse a Dios, y es un poco pues lo que trataba de propagar Mosén Ben Sem Tov. La segunda defendía el seguimiento más literal de las escrituras, pero era un planteamiento que favorecía más pues a las clases más poderosas. Entonces, Mosén Ben Sem Tov se destacó siempre en su mensaje pues en la defensa de los pobres ante un panorama... Él era austero en sí, ¿no? Sí, él era como austero. Pensador, efectivamente. Sí, ¿no? sí, él era y predicaba la austeridad y animaba a cuidar a los pobres, y se desolaba pues al ver que las aljamas, los propios judíos, explotaban a los judíos desde el punto de vista laboral o contractual, etcétera. Entonces, en este contexto, como te decía, pues se dedicó a estudiar la cábala y a escribir sobre ello, y se estableció, pues como decíamos, en Guadalajara a los 30 años. Porque aquí había otros pensadores, por ejemplo, estaba Mosén Ibn Sahula, que es también otro teólogo, otro pensador, que autor de La parábola del anciano, un texto también bastante conocido, ¿no? No es de extrañar que... Sí, dime. No, es que te iba a preguntar, digo, habiendo nacido en León, habiendo tenido también una actividad prolífica allí, en esta ciudad, y habiéndose trasladado ¿a qué edad a Guadalajara? No, a los 30 años se vino a Guadalajara. Lo que pasa es que previamente a eso, pues él había estado viajando, había estado formándose, había estado siendo alumno le llamaban de León porque pasó por allí y le parió su madre. ¿Cómo es esto? Era originario de León. Lo que pasa es que, claro, él iba buscando las raíces del conocimiento que quería propagar, y en ese momento en Sefarad estaban aquí en la zona de Guadalajara. Y aquí fue donde escribió pues su obra más famosa, de la cual hablábamos antes, el Sefer HaZohan, o algo así, o Libro de Esplendor. Que nos perdonen los que sepan hablar, Sí. bueno, pues hebreo y tal, porque Sí. nosotros no lo conocemos, pero a través de estos pasajes históricos Sí. que nos va relatando José Luis, bueno, pues un poquito más vamos entendiendo la esencia de lo que hay detrás de la Sí. historia también de Guadalajara, y por qué no, también intentando acercarnos a su idioma, poquito a poco. Por supuesto, ¿cómo no podía ser? Bueno, la esencia que, a ver, hay una cosa que puede resultar un poco paradójica, o que nos llega a chocar, pero Mosén Ben Sem Tov se fijaba mucho en la doctrina cristiana, porque no hemos de olvidar, y que, bueno, igual llega un día de estos el pater y me pega un pescozón por decir lo que voy a decir, Jesús Mercado, A ver, el pater titular. Él es muy culto, es una persona cultísima. Pero vamos a ver, con lo cual... no hemos de olvidar que Jesucristo era judío. Eso es un hecho. Entonces, lo que pasa es que Mosén Ben Sem Tov le tomaba como un cabalista
pobre, que había nacido pobre, que había predicado y le ponía pues prácticamente como ejemplo de Mesías paciente frente a otros ejemplos que, digamos, la otra tendencia tomaba más como necesarios a la hora de propagar la religión judía, O que sea, era el de un luchador, un guerrero, más al estilo del Antiguo Testamento, ¿no? lo que me estás contando es que este hombre defendía a capa y espada su forma de pensamiento dentro de una sociedad en la que dentro incluso del propio judaísmo había dos corrientes muy Había dos marcadas. corrientes, efectivamente, Así y que él me lo estaba imagino marcando... como un hombre también polémico en ese, No, en no, ese por aspecto, supuesto, por supuesto. en ese momento, ¿no? Ya te he dicho que era un reformista. Él pretendía, digamos, que él tenía también su lucha de tratar de explicar la religión desde la razón. Ese es un planteamiento filosófico que se ha repetido en autores de diversas religiones, y él es como lo veía que se tenía que entender el asunto, y sobre todo aplicarla pues a los más desfavorecidos, a los más pobres, y predicaba mucho la austeridad y metía mucha caña, por así decirlo, pues a todos aquellos que hacían una práctica laxa de la religión judía, ¿no? Criticaba mucho las frivolidades, etcétera. Era una especie de asceta austero que Sí, sería sí. malentendido en estos De días, que por él llevaba a supuesto. rajatabla su religión y veía, ¿no? Mal que hubiera una relajación en los modos y las costumbres Ujú, en su momento. ujú. También es verdad que estamos hablando de un periodo en el que el judaísmo estaba muy presente en la Sí, península sí. española y tenían muchísimo poder, con lo cual ahí bien estabas hablando, ¿no? De cómo se diferenciaban no solamente esas dos corrientes de pensamiento por el desarrollo filosófico de una y de otra, sino también Es como siempre, conducidas por esas dos formas de vivir, efectivamente, ¿no? a El aquellos judaísmo. que eran más ortodoxos les convenía un tipo de Y los que habían aplicación, amasado un poquito más de efectivamente. fortuna, pues a lo mejor El- se relacionaban de otra manera con sus sí, convecinos y tenían otra situación un efectivamente. poco más de poder, Había ¿no? un trasfondo socioeconómico por detrás que es un poco lo que criticábamos en Besentov. Es decir, no puedes justificar una determinada defensa de la religión para seguir siendo cada día más ricos y que los pobres sean cada día más pobres. Algo así venía a ser. Es en realidad la eterna lucha de siempre. Y sabes lo que también pienso a raíz de esto que me estás contando, que la Guadalajara de ese siglo XIII, XIV, debía de ser una Guadalajara bullente, pero al mismo tiempo tranquila, como lo sigue siendo hoy en día, una ciudad tranquila y relajada. ¿Por qué? Porque si aquí desarrolló muy buena parte de su pensamiento De su filosófico, pensamiento es que le dejaron tranquilito, ojo, ¿no? que son, A que Moisés le son dejaron pensar 25 obras, de las cuales 24 fueron escritas aquí. aquí, con lo cual tenía que ser un barrio muy tranquilo. Hombre, No debía tener muchas algaradas, ¿no? Habitualmente. digo yo, o por lo menos en la parte judía, o por lo menos supongo que la presencia pues era, dentro de que eran tres religiones, tres culturas que tenían sus rencillas, evidentemente, como no puede, probablemente eran mucho menos que las que pueda haber ahora, paradójicamente, ¿no? Seguramente, sí. De nuevo, volvemos a los intereses que se han metido y a justificar o a tratar de justificar ideas políticas a través de la religión, algo así, ¿no? En fin, el caso es que aquí vivió, aquí trabajó, pero no murió aquí. No murió aquí, No, pasó aquí muchísima parte de su vida y resulta que pues no, dejó una porque huella indeleble que le ha hecho acreedor, ¿no? De un de un busto busto en allí su en memoria Fernández y Parraguirre, efectivamente, pero y no tiene aquí su que... tumba. Pues no, porque en 1295, ya a finales del siglo XIII, pues se fue para Ávila, porque digamos que la judería de aquella ciudad, la Jama de Ávila, pues era la que estaba entre las tres más importantes de la corona. Entonces, a lo mejor aquí había un pensamiento, era más el foco de pensamiento filosófico y teológico, pero en Ávila pues era otro tipo digamos, tenía otro tipo de prominencia, de importancia. Por eso se fue para allá, pero ya siendo un reconocido pensador y ¿Tendría filósofo. familia este hombre? Igual, ¿no? Igual iba un poco ya más por libre. Por teniendo Bueno, familia pues igual es más difícil, ¿no? hay... El cambio de ubicación a una edad ya tan mayor para él en esa época, No, ¿no? no editaba, parece ser que tenía una hija y viene a colación de lo que te voy a contar Ah, ahora, vale, porque vale. cuando se fue a Ávila no se fue a buscar la vida, se fue a casa digamos, de Yusuf de Ávila, que era uno de los más influyentes recaudadores de impuestos, de los hombres más ricos.
parece ser que Josep de Ávila pues quería o casarse con la hija de Mosén, o viceversa, o Mosén, pero... había unos intereses con la hija de por medio, intereses maritales sí, con la hija de con la por hija medio. y con el manuscrito del libro del esplendor. Es decir, este es... Algo así he leído, no con este nombre, no con Josep de Ávila, pero parece ser que se le propuso decir, yo me caso con tu hija, pero tú me pasas los manuscritos, lo que serían ahora El copyright, le dejas el copyright algo de así, algo así. Los derechos para la SGAE, ¿no? Para la SGAE de la época. Vamos, de hecho, este manuscrito, el libro de esplendor, lo terminó de redactar allí, que por cierto, hay autores que dicen que no es obra suya, que él fue simplemente quien lo recopiló, pero es obra de diferentes pensadores. Puede tener su lógica, ¿no? Porque al fin y al cabo debatiría mucho al respecto de lo que está escrito en este libro tan importante. Y aunque en Guadalajara pero estuvo en mucho caso, tiempo, lo que tú has dicho, ¿no? Sí, Si fue sí, viajando, claro. es lógico que también haya recopilando. Es lógico que a raíz de todo lo que investigara, de todo lo que hablara aquí, pues lo consiga redactar, pero en cualquier caso fue quien le puso, lo convirtió en un libro y le puso nombre, ¿no? En fin. Yo tengo una duda muy grande, porque si él dejó todo este legado histórico, me imagino que firmado, ¿no? Con nombre y apellidos, por eso conocemos que Moisés de León o de Guadalajara es el autor de estos textos tan importantes en la interpretación de la Torá. ¿Quién escribió acerca de él? Es decir, ¿cómo hemos sabido de estos idas y venidas de un personaje que en su momento debió ser muy magnético, muy interesante, para que a día de hoy sepamos de esas idas y venidas, ¿no? De Moisés de Pues fue otro buen hombre, otro Semtop. ¿Ah, sí, otro? Este caso, Semtop de Carrión, era un poeta del siglo XIV quien se ocupó de recopilar y de difundir pues todos los escritos de Moisés Semtop de León. Y lo hizo bien hasta el punto de que que el libro del esplendor pues es uno de los más importantes de la fe judaica. Moshe Messentov, como te decía, se mantuvo en Ávila hasta que murió en 1305 y bueno, pues la verdad es que a pesar de llegar a ser un hombre muy, muy importante en su época como teólogo, como reformador, como filósofo, él jamás renunció a su humildad y a su austeridad. Es decir, era de los que predicaba con el ejemplo. Y bueno, yo creo que otra razón de más para decir un tío consecuente, un tío fiel a sus ideas, un tío que podía haberse vendido a cualquier cosa porque tenía ya el estatus y la inteligencia suficiente, pero bueno, no, él siguió siendo fiel a sus ideas de austeridad, de pobreza, Desde porque es lo que predicaba, sí. Y eso que se trasladó, perdona, hay que decirlo, a la casa del rico. Sí, no, pero... Y que no le faltará de nada. Pero el caso es que el libro del esplendor lo firma el pobre, no el rico, es decir, rico, lo cual significa que no... Y es que, claro, es una... A ver, son ya trascendiendo un poquito todo esto y a pesar de todas las peleas y que ha habido al respecto de las expulsiones... A ver, tenemos que ser conscientes de que esto somos un potaje de culturas y de religiones que se viene cocinando desde hace decenas de miles de años. Entonces, bueno, ¿por qué no quedarnos con lo mejor de cada una en vez de criticar a todas las que no es la nuestra, ¿no? Y aquí tenemos un buen ejemplo que yo creo que deberíamos seguir. Yo creo que además con esa idea es con la que están instalados esos bustos de bronce en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, ¿no? Para hacernos reflexionar un poco, conocer también la riqueza, no solamente patrimonial, sino personal de esas gentes que dejaron sus huellas y su legado. Y sobre todo saber que somos consecuencia de todo aquello y saber reconocerlo. Por cierto, mira, buscando información me he encontrado un interesantísimo estudio de Pere Bonín. Es un escritor y periodista mallorquín que escribe sobre judíos. Entonces, en su libro de Sangre judía, españoles de ascendencia hebrea y antisemitismo cristiano, él pone una lista de apellidos de ascendencia supuestamente judía. A ver. ¿Quieres saber si tengo alguno? Claro. Si tienes alguno. Vamos a la G, porque tú te llamas Gallo. Yo Gallo, me parece que el Gallo viene de otro lado, pero de segundo soy Rodríguez. Oye, igual hija de Rodrigo. Pues Gallo, estás en la lista. ¿Ah, sí? Eres sospechosa. Soy sospechosa. Qué bien, me alegro un montón.
Y Rodríguez, pues ya parece que menos, pero a ver, Romeo, Dime algunos así para irnos haciendo una idea de esos... Rodrigo, Rodríguez y Rodríguez, también estás, o sea, tú eres 100%. Pero es que es algo muy normal y aunque no nos parece... Y seguro que si sigo investigando tendré, pues mis antepasados también musulmanes y si nos hacen un análisis Pues de sangre, a eso me refiero. alucinaríamos Sí, con sí. la mezcla que nos ha hecho. ¿Sabes qué dicen? Que las mejores resultados son productos de las mezclas. Hombre, por supuesto. Así que faltaría tenemos más, que desear estar muy mezclados. Y muy orgullosos de tener esa mezcla, de ser un poquito cartagineses, un poquito romanos, un poquito fenicios, Claro. un poco musulmanes, un poco cristianos, celtas, etcétera, etcétera. No Oye, sé, pues, ¿y el Solano no está por ahí? pues no está en la lista, ni el Provencio. No, tampoco. Yo soy cristiano viejo, parece ser. Según Pere Bonín, sí. Laura, ¿cómo te apellidas nuestra cámara de hoy? Viñuelas, vamos a ver, López. Viñuelas, Bueno, Viñuelas, pues vamos poco a poco Viñuelas. conociendo. Viana, vida. Pues parece ser que tú también eres cristiana vieja, por lo Bueno, menos de... mira, y yo aquí de representante, entonces con el Gallo y el Rodríguez, pues que lo sepan todos ustedes, el Gallo es un poquito más raro, pero el Rodríguez... Rodríguez, sí. Y entonces por esa regla de 3, el López, el Sánchez... Sí, claro. Pues López sí está aquí. A ver, comentar que esta es una lista sacada de casos del Santo Oficio. Esto no significa que ¡Ay, tengas... madre mía, del Santo Oficio con la Sí. Inquisición hemos topado! Efectivamente. Pero sí, me ha parecido curioso, ¿no? Es curiosísimo. Y a cualquiera que lo pueda, que lo quiera consultar, si alguno de sus antepasados presuntamente ha sido enjuiciado por el Santo Oficio, Pere Bonín y apellidos. Con Y eso apellidos. ya le sale. Bueno, pues en la próxima semana traemos también otros relacionados con el siguiente personaje, que será... Que será el Marqués de Santillana. Muy bien. Madre mía, y sus Muy bien, herrerillas. bueno, pues un grande, efectivamente, con placa propia en la fachada más bonita del Palacio del Infantado de Guadalajara. No, en la fachada más bonita de toda España. A su Marqués de Santillana. José Luis, que nada, alcanzamos la 1 de la tarde. A mí se me hace rapidísimo y cortísimo este paseo por la historia que damos del brazo y junto con todos los oyentes. La próxima semana volvemos a pasear por ese paseo del doctor Fernández Iparraguirre, ¿de acuerdo? Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.